El capítulo que hoy vamos a estudiar corresponde a el último de la serie de Someteos. Recordarán que Pedro nos ha insistido que debemos someternos a 4 instituciones. La primera de ellas es al gobierno o a los gobernantes, cualesquiera de los poderes. Segundo, que debemos someternos a nuestros empleadores. Tercero, que debemos someternos en nuestra familia. Y ahora nos va a decir que debemos someternos unos a otros como comunidad. Por supuesto que hacer eso se vuelve casi imposible si no tenemos razones que sobrepasen nuestra perspectiva. Porque humanamente hablando, yo diría, en un contexto como el nuestro o como en el que se escribió la carta, someterse a Nerón es imposible. Someterse a empleadores déspotas, humanamente no podríamos. Y someternos en una comunidad tan corrupta en donde la frase que gobierna es sálvese quien pueda, y en ese esfuerzo llévese a quien pueda de encuentro, bueno, nadie podría someterse. Así es que Pedro nos va a decir, entre otras cosas, que hay 3 niveles para interpretar esto. Uno es lo que llamaríamos el nivel satánico, 2, el nivel humano, y 3, el nivel divino. Y que cada quien debe decidir cómo va a enfrentarse a la vida con cualesquiera de esos niveles y cuál quieren ocupar. Cuando digo el nivel satánico, él lo dice de esta forma, me refiero a Pedro: devolviendo mal por bien. Es decir, esta comunidad nos ha hecho algún bien, nosotros correspondemos haciéndole mal, que es lo que muchos hacen. De cualesquiera formas, países como el nuestro intentan vivir en cierto orden, pero nosotros, como parte de ese país, lo que hacemos frecuentemente es devolver ese bien haciendo mal. ¿Cómo? No obedeciendo las reglas, rebelándonos y viviendo como nos dé la gana. Bueno, eso es devolver mal por bien, nivel satánico, que es el que muchos viven. Se les da un trabajo, eso significa que se les confía y que ellos corresponden robando en la empresa en la que trabajan. Eso como un simple ejemplo de lo que es devolver mal por bien. Hay un segundo nivel, que es el humano. ¿Cuál es este? Ojo por ojo, diente por diente. Devolviendo mal por mal y bien por bien. Me tratas bien, voy a reaccionar bien. Me tratas mal, te trataré mal. Eso es el principio humano, que muchos creen es el correcto y guían su vida en ese nivel. Pero Pedro insiste, ¿quieren vivir por cualesquiera de esos 2 niveles? Bueno, la sociedad va a colapsar. La única forma de vivir bien es en el nivel divino. ¿Cuál es eso? Regresando bien por mal. Nos hicieron mal, nuestro trabajo es responder bien. Usted dirá, oiga pastor, eso humanamente hablando no es posible, lo sé. De ahí que Pedro llama a esto vivir bajo principios espirituales, porque la única forma de vivir en ese nivel es con principios divinos que no podríamos alcanzar sin la gracia de Dios. Así es que el último de la serie de someteos es someteos unos a otros, viviendo en el nivel divino, en donde la premisa es devolver bien por mal.
Por favor, vayan en sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos al versículo 9 y van a corroborar todo lo que acabo de decir, solo que en apenas unas palabras. Nuestro sermón de hoy: someteos unos a otros. Capítulo 3, versículo 9. ¿Listas sus Biblias? No devolviendo, estoy capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu hable a nuestros corazones y podamos crecer en el estudio de ella. Señor, sin tu ayuda y gracia, creo que difícilmente vamos a querer someternos los unos a los otros. Pero con tu gracia podemos bregar, podemos luchar y alcanzar. Si no todos estos principios, una buena parte necesitamos de tu ayuda. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Bueno, yo creería que no tendría que convencerles que debemos esforzarnos por practicar estos principios. Digo creería porque deduzco que el Espíritu Santo va a poner en ustedes el deseo de vivir en el nivel divino y de devolver bien por mal. Así es que asumiendo, y cuando digo que lo asumo, es porque los que tenemos el Espíritu Santo, Él testifica a nuestro espíritu de lo que nosotros debemos practicar. Lo que Pedro va a hacer es nada más darnos una especie de orden, una especie de catálogo de los principios que debemos poner en práctica para vivir en ese nivel divino. Creo que es algo como esto. Bueno, vamos a cambiar de residencia, ya no vamos a vivir más en San Salvador, vamos a subir escalones y vamos a vivir en una antesala de la eternidad, en una ciudad gobernada por principios bíblicos. Pero cuidado, en esa antesala los principios no son los que se siguen en San Salvador. En esa ciudad son principios mucho más altos, los cuales ustedes tienen la obligación de esforzarse por alcanzarlos. Y por supuesto que no va a ser fácil, pero el Espíritu Santo les dará la ayuda para alcanzarlos. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Esforzarnos por alcanzarlos. De ahí que es importante que sepamos cuáles son, porque si voy a una ciudad en donde no sé cuál es el reglamento, pues yo voy a quebrantarlo. Si usted intenta manejar un vehículo en el Reino Unido y sigue las mismas reglas de América, usted va a provocar graves accidentes, porque allá no se maneja en el mismo extremo que en América, sino en el opuesto. No puede seguir esas reglas. Lo mismo sucede con el sistema métrico. En el Reino Unido no es sistema, bueno, en el Reino Unido es sistema métrico. En América, especialmente en Norteamérica, no se usa un sistema métrico. Más bien es pulgadas y pies. Entonces usted y yo tenemos que saber cuáles son las reglas que vamos a aplicar en esta ciudad, que Pedro nos está advirtiendo de antemano que nosotros somos peregrinos y extranjeros en San Salvador y que nosotros debemos vivir bajo los principios de ese nivel, que es por encima de este. Bueno, ¿cuál es el primero? Dice, versículo 8, finalmente, sed todos, ¿qué cosa? De un mismo sentir. Bueno, este es el primero de esos principios por los que debemos luchar. Pero, pastor, ¿cómo vamos a ser todos de un mismo sentir? Debo recordar, unidad no es lo mismo que uniformidad.
todos somos diferentes. Pedro no nos está diciendo que de la noche a la mañana debemos ser iguales. Pedro no está diciendo que debemos usar todos camisa blanca y pantalón oscuro o viceversa. Que hay cosas que está bien que las hagamos diferentes. Pero eso no nos quita la unidad. Voy a explicarlo con uno de los ejemplos del pastor L. Moody. Dice que él estaba siendo muy cuestionado por sus métodos agresivos de evangelización en ese entonces. Así que uno de su junta directiva hacía poco, pero hablaba mucho. Y hablaba tan fuerte que fue suficiente para poner cierto divisionismo en ese comité, al punto de que el pastor Moody decidió convocarlos por las murmuraciones y les dijo: bueno, entiendo que estoy siendo cuestionado por los métodos de evangelización. Y hermano, se dirigió directamente a él, quiero que sepa que sé que usted ha iniciado esta bifurcación. No resiento contra usted, excepto por el hecho de que no me lo ha dicho personalmente, sino que movió a 2 o a 3 más de este comité, y eso no sé si debería ser correcto. Como sea, quizás usted tenga razón. Así que frente a todo el comité, quiero decirles con toda humildad que yo estoy listo para mejorar mis métodos de evangelismo. Por favor, ¿tendría usted la amabilidad de decirme qué sería lo mejor para el método de evangelización? ¿Podría darme sus planes y quizás los implementamos? Este hombre se quedó boquiabierto y aún con un poco de arrogancia dijo: no, yo no tengo ningún plan, no tengo ninguna sugerencia para mejorar nada. Solo digo que esto no está bien. Entonces Moody respondió: bueno, si usted no tiene ninguna sugerencia para mejorar, entonces voy a seguir con esto. Porque usted lo único que tiene es una crítica en contra de, pero no un plan a favor de. Insistió: estoy en total acuerdo que ustedes estén en desacuerdo con algunos de mis métodos, pero imagino que todos estarán en común acuerdo que nuestra meta es ganar almas a los pies de Cristo. Pregunto, se refirió a todo el comité, ¿todos están unidos en ese sentimiento? ¿Pueden levantar la mano uno por uno? Incluso el que criticó y provocó la murmuración tuvo que levantar la mano, porque en realidad sí estaba de acuerdo con eso. Bueno, si todos estamos de acuerdo en la meta, no se preocupen si no estamos de acuerdo en el método, porque lo que el Señor nos ha pedido es que tengamos el mismo sentir, unidad, no que seamos uniformes y que seamos iguales, porque Él nos hizo diferentes. Bueno, si yo aplico todo esto a nuestro diario vivir, tendría que decir que los bautistas y los pentecostales tienen significativas diferencias en cuanto a métodos de adoración, a métodos de administración, a métodos de evangelismo, pero tanto los bautistas como los pentecostales creen en Jesús como Dios, y creo que la mayor parte de doctrinas básicas tienen un mismo sentir. Entonces no tendríamos por qué dejar de vivir en armonía. Y lo mismo se extiende a las familias. Podemos tener pensamientos diferentes en cómo hacer las cosas, pero somos familia. Ese es el asunto. Dice Pedro que nosotros, para someternos, debemos tener un mismo sentir.
Y el mismo sentir gira alrededor de nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted no tiene fe en Cristo Jesús, lo más seguro es que no tendrá el mismo sentir. Y si en una familia hay uno que ama al Señor y otro que no, bueno, no me sorprendería que esa familia tenga una grave fisura, que se esté resquebrajando y pronto se hagan añicos. No tienen el mismo sentir. Pero los que ya lo tenemos, bueno, fortalezcámoslo. Segundo, dice, siempre verso 8, compasivos. El sentimiento de tristeza al ver a alguien que nos impulsa a intentar ayudarlo para aliviar su dolor es compasión. Lo repito, compasión es el sentimiento que nos da tristeza y nos empuja a intentar hacer algo para ayudar al que sufre a aliviar su dolor. Eso es compasión. Y ahora nos está exhortando el Señor a través de esta carta de Pedro que nosotros debemos esforzarnos en tener un corazón compasivo y que aquellos que están sufriendo, nosotros intentar hacer algo para aliviar su dolor. Al respecto, tengo que decir esto porque estoy hecho nudos, maniatado y no encuentro aún la manera de resolverlo. Lo voy a tocar porque creo que eso es compasión en la vida de un cristiano. Además de que lo voy a tocar porque les ruego que oren por mí y me ayuden a ver algo que no soy del todo capaz de ver. Es como si hay una especie de velo. Estoy frustrado al ver nuestra sociedad. Están casi todos trabajando como si no existiera pandemia. No dije disfrutando, dije trabajando. Y eso no es una acusación de mi parte, al contrario, siento algún tipo de envidia al compararlo con la pasividad que la iglesia evangélica está viviendo esta pandemia. Las empresas no han dejado de trabajar duro y de exponerse. Y como dice una noticia, no sé si de ayer o hoy, el sindicato de hombres y mujeres que trabajan en restaurantes, ellos dicen, nosotros tenemos que trabajar porque no nos va a matar el COVID, nos va a matar el hambre si nuestros hijos no reciben alimentos. Y tienen razón. Ellos tienen que exponerse a recibir personas que dentro de sus recintos se quitan la mascarilla. Y todos esos comensales son grandes focos de riesgo de contagio. Pero ¿qué harán todos esos hombres y mujeres que trabajan en los restaurantes si no se arriesgan? Así es que ellos se enfrentan al riesgo con entusiasmo y como si no hubiese pandemia. Bien por ellos. No estoy resolviendo el riesgo, solo digo bien por el coraje y el valor de enfrentarse a la vida. Pero eso me hace compararlo con la pasividad de la iglesia, que nosotros
me pregunto, ¿estaremos también siendo agresivos? Porque nuestro pleito no debería ser contra el COVID, debería ser contra el hecho de que las personas que no escuchen el Evangelio irán al infierno por la eternidad. Y que si nosotros como iglesia hemos dejado de hacer ese trabajo por protegernos, ¿eso está bien? Por supuesto que no, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Desde que comenzó todo este problema, no he sido el único, quizás yo he sido el número 520 de los pastores que nos hemos unido en insistir que podemos hacer evangelismo en nuestra casa, en nuestro trabajo. ¿Lo estaremos haciendo? ¿Estará bien que a nuestras congregaciones, a nuestros servicios religiosos, no vengan personas que no conocen a Jesús? Entre tanto, nosotros nos alimentamos. Entre tanto, el miércoles pasado y el domingo anterior les enseñamos, porque la Biblia enseña, cómo debemos mejorar nuestra relación marital como maridos y esposas, y que los inconversos van hacia el infierno, porque ellos van al estadio. Oh, sí. Ellos llenan los centros comerciales. Hoy domingo, ellos llenan los buses. Ellos parece que están casi llevando una vida normal. ¿Y la iglesia de Cristo? Usted y yo que recibimos un culto y vamos a dormir el resto del día domingo, ¿eso está bien? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo tengo la carga como pastor para sugerirles algo y por eso les dije, ayúdenme, oren por favor. He estado dando vueltas en mi mente que debemos reinventar ya los ministerios de nuestra iglesia. Quizás ya no van a existir. O quizás sí, cuando la vacuna finalmente llegue y 3 meses después esto se minimice, vamos a poder retornar. Pero ¿vamos a esperar 3 meses? Las personas siguen muriendo y yendo al infierno. ¿Tenemos esos 3 meses? Bien por los millonarios que tenían, o si no millonarios, personas que han planificado sus finanzas y tenían suficiente dinero ahorrado para aguantar todo este tiempo y protegerse un poco más. Lo nuestro no es de protegernos, lo nuestro es de que hemos sido llamados como soldados al frente de la batalla. Pero ¿lo estamos siendo? ¿Tenemos compasión? ¿O lo que tenemos es el egoísmo de cuidarnos a nosotros mismos? Y si cuando esto haya pasado nos quedó vida, pues entonces hacemos el trabajo. Creo que ese es un nivel humano, bien por bien, mal por mal. En fin, es un ejemplo de compasión. Ahora, claro está que los que están haciendo el trabajo, si no igual, más aún en las misiones o en cualesquiera otros ministerios, lejos de esto tomarlo como una exhortación, es un aplauso por vuestro ejemplo que deberíamos todos seguir. Sigue. Después de compasivos,
amándoos fraternalmente. Amándoos fraternalmente. Recuerde que son principios para ese nivel divino. Wiersbe dice que esto de amarse fraternalmente en inglés es más bien la traducción de amigables. Y la idea básica no es el hecho de comportarse como una dama o un caballero, ser personas con mucha cortesía y mucha diplomacia. Él insiste en que la traducción más bien da a entender tengan una actitud humilde. Porque cuando nosotros somos humildes, pues pensamos en los demás y no en nosotros mismos. Si nosotros somos humildes, entonces no tendremos egoísmo. Si nosotros perseguimos la humildad, este tiempo de dificultad no debería debilitarnos, debería enriquecernos. Porque la humildad nos lleva a tener un corazón agradecido. Las personas arrogantes no pueden ser agradecidas. Las personas arrogantes siempre exigen y piden más de lo que incluso se les dio. ¿Por qué? Porque no son humildes. Desde un niño que usted le dio un sorbete, no solo lo cuidará sin compartirlo, sino que exigirá otro más. Y si a su hermano le dan otro, él dice por qué le dieron un sabor diferente a él. Porque es una época en donde son egoístas o donde nosotros los adultos no les hemos enseñado a ser humildes. Eso se extiende a nosotros las personas adultas. No tenemos un corazón agradecido. Es un corazón altanero. Y los que dicen, no, yo no tengo nada de altanero, prueba de que lo son es que creen que no lo son. Es por eso que nos invita el apóstol, amándoos unos a otros fraternalmente. Seguimos, verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué pasa? Refrene su lengua. Este sí va a ser difícil. Y sus labios no hablen engaño. Pero antes de hablar de la lengua, hablemos el que quiere amar la vida. La actitud de amar, vivir a pesar de las circunstancias. Escuché a alguien decir con desencanto, no quiero vivir en este mundo usando una mascarilla el resto de mi vida. Eso es no amar esta vida. No quiero vivir después de lo que he sufrido. Eso es no amar esta vida. Y sabemos de sobra que amar es decisión, es voluntad. Cierto que es un sentimiento, pero nosotros decidimos ese sentimiento, que luego el sentimiento crece por sí solo, pero la voluntad de dar el primer paso es nuestra. De allí que debemos preguntarnos si amamos esta vida. Si la amamos hay que disfrutarla. Es lo opuesto a lo que dijo Salomón en sus peores momentos. Él dijo, aborrecí la vida porque era vanidad y aflicción de espíritu. Pero él la aborreció porque había olvidado el principio del nivel divino. Él estaba intentando encontrar
el placer de la vida satisfaciendo todos los apetitos de la carne. Después de conseguirlo todo, lo que un mortal puede siquiera imaginar, concluye: aborrezco la vida. Es vanidad y aflicción de espíritu. Algunos dirán, eso es demasiado elevado, Salomón. Bueno, pensemos en personas más cercanas a nuestro medio. Creo que todos debemos conocer una o dos historias de personas ricas o famosas que se han suicidado o han intentado suicidarse. Deben entonces preguntarse, ¿por qué un hombre que tiene tanto dinero quiere quitarse la vida? ¿Por qué esos artistas que son tan famosos terminan de forma tan miserable? Bueno, es simple, porque el placer de esta vida no está en satisfacer nuestros apetitos carnales. Necesitamos amar la vida, y para que eso suceda necesitamos una actitud espiritual, una visión de esta vida, una razón del porqué. No se trata de aguantar y de escapar. Se trata de disfrutar el presente, el momento que Dios nos ha dado y bajo las circunstancias que Dios nos ha dado. Si estamos esperando disfrutar de la vida cuando la pandemia pase, esa es una actitud incorrecta. Tendríamos que disfrutar de la vida en medio de la pandemia. Lo que signifique en tiempo esta pandemia. Porque hay personas que padecen cáncer desde hace mucho tiempo y su calidad de vida ha decrecido en comparación a la suya y a la mía. Ellos no llevan 9 meses protegiéndose, ellos llevan años en donde controlan lo que comen, las horas que duermen, el tiempo en que se ejercitan. Y ellos no han dejado de amar la vida. Ellos tuvieron que batallar el doble porque en todo este tiempo no podían entrar al hospital a que se hicieran sus controles, a que les pusieran la medicina que necesitan, y aún así siguieron amando la vida. Bueno, obviamente ellos tenían una mejor actitud que la nuestra. ¿Usted está aborreciendo la vida por la pésima relación marital? Esa es la actitud incorrecta. Por eso dije un nivel divino. Y esto no viene sin la gracia del Señor. Luego dice controlar la lengua. MacArthur insiste que muchos de los problemas de la vida son el resultado de que abrimos mal nuestra boca. La expresión de él son el resultado de palabras erradas dichas con espíritu errado. La mayor parte de nuestros problemas. Así es que si cerráramos la boca, viviríamos mejor. De allí que otro principio para vivir en ese nivel es aprender a cerrar la boca. Si hay alguien que le insiste, ¿puedo hablar? ¿Me va a prestar la guitarra? ¿Ahora puedo decir yo algo? Bueno, si le han dicho eso, tenga por seguro que usted es una persona que no sabe controlar su lengua. Si me lo acaban de decir, pastor, bueno. Luego, verso 11. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala.
regularmente vamos a encontrar lo que andamos buscando. Escuché la conversación de una familia y alguien de la familia invitó a un paseo en un lugar donde hay mucha gente. Así es que dijo uno de la familia: yo no tengo por qué ir a buscar lo que no he perdido, dijo. Fue su forma única de decir que si ese es un lugar en donde hay mucha gente, es como ir a buscar el contagio, que no lo ha perdido y que no tiene razón de ser por un ratito de placer. Esa expresión me quedó dando vueltas ahora que leo: busque la paz y sígala. Es decir, si yo cada mañana me propongo salir a buscar la paz, lo más seguro es que la encontraré. Pero si yo cada mañana me propongo ir a buscar con quién pelear, lo más seguro es que el perro de enfrente me va a ladrar al no más salir. Porque esa era mi actitud. Pero si yo tengo una actitud de buscar la paz y sé que allí enfrente hay un perro que me ladra cada vez que me ve, ¿qué voy a hacer mañana? Si voy a buscar la paz, ¿qué voy a hacer? Algunos están pensando: voy a llevar una gran piedra en la mano, pastor. Bueno, esos son los que buscan la guerra. Pero el que busca la paz dirá: voy a llevar un pedazo de pan, quizás se vuelve mi amigo este perro. Porque conozco a alguien que me ilustró eso. No llevaba un pedazo de pan, llevaba un pedazo de salchicha grande con aceite. Y me dijo: ya vas a ver que este va a ser mi amigo de por vida. Le tiró el pedazo de salchicha y ese perro cada vez que lo ve le mueve la cola. Pastor, hay gente que no son tan nobles como los animales. Entre ustedes mejor cosas hace, ellos peor se portan. Sí, es el nivel satánico. Pero la idea no era aprender de cómo viven ellos, sino cómo se vive en el nivel divino, sometiéndonos unos a otros y practicando estos principios. Dije practicándolos, y sin la gracia de Dios no es posible. Oramos.